que bueno, nos ha dado tantas alegrías. Parece que va a estar en la NBA nomás. Sí. Así que vamos a preguntarle también a Margarita por eso. Y también le vamos a preguntar por el tema de las tarifas, porque hay un último momento con respecto a esto y tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. La Corte Suprema avaló el aumento de la luz. La otra vez la discusión era por el gas, esta vez se trata de la luz. Lo avaló en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto queda revocada la cautelar que había sacado la Cámara de la Plata, ¿no? Con respecto a la suba de la luz también. Esto es algo nuevo, inesperado, porque Gil Carbó había justamente sacado un fallo que decía lo contrario y creíamos que iba a suceder lo mismo que había sucedido con el gas. Sí, mira, esta vez fueron dos buenas noticias para el gobierno, básicamente por dos cosas. Primero, por el fallo específicamente en sí, que dice que estaba mal hecha la cautelar que había suspendido el aumento en la provincia de Buenos Aires, por una razón técnica, por una razón que no tiene que ver con el fondo de la discusión, sino con la forma. ¿Qué dijo la Corte? Estos diputados bonaerenses que presentaron esta demanda no tenían la legitimidad para presentar una demanda colectiva. Por lo tanto, rechazamos esta propuesta. ¿Pero es por decir, qué se rechaza la de luz y no se rechazó la del gas? Bueno, porque en ese caso sí... no hubo audiencia pública en ninguna de las dos y fue la excusa que dieron. Porque la audiencia pública era una parte de la discusión con el tema del gas y lo que sí había aceptado la Corte en su momento era la demanda colectiva que habían hecho un grupo de usuarios justamente que decían que las tarifas habían aumentado demasiado. En este caso lo que considera la Corte es que quien hace la demanda no tiene la legitimidad para hacerla. Ya había antecedentes en esta Corte Suprema que decía que diputados no podían hacer este tipo de demandas colectivas, que es un tipo de demanda muy especial a la cual la Corte suele referirse y que ha estudiado mucho el tema. Bueno, en este caso finalmente falló como le convenía al gobierno y digo que la segunda parte de la buena noticia para el gobierno es que esta vez supo anticiparse a lo que iba a hacer la Corte. Recordemos que la vez pasada con el gas el gobierno estaba tranquilo, que la Corte iba a fallar a favor, la información que todos teníamos, hay que decirlo, era que la Corte iba a fallar a favor del gobierno y fue todo lo contrario. En este caso, no, anticipaba, el gobierno sabía que este iba a ser el fallo y efectivamente así fue. La Corte finalmente permite este aumento en la provincia de Buenos Aires. Esto no significa que no haya que hacer audiencias públicas, de hecho, el gobierno nacional, de alguna manera como mostrando buena voluntad o curándose en salud, ya estaba preparando audiencias públicas también, no solamente para el gas, ¿sí?, que van a ser muy importantes, sino también para la luz. ¿Cuánto sería el aumento de la luz? Bueno, los aumentos llegaban hasta en algunos casos 500% en la luz. Esto era lo que denunciaban algunos diputados. Después eso hay que ver el cuadro tarifario que va siendo diferente en cada caso, pero lo cierto es que esto es exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. Claro, recordemos que este fallo, exacto, este fallo habla de la provincia de Buenos Aires, de hecho es el Tribunal de la Plata, se refiere a eso. Había otra cautelar que había puesto una jueza que se llamaba Fons, que había sido también una cautelar que una jueza había hecho a nivel nacional. Esa cautelar también se cayó, también se consideró que no correspondía que una jueza hiciera un fallo a nivel nacional, sobre todo porque las prestadoras de servicios son provinciales y las tarifas se fijan en el caso de la luz también a nivel provincial, entonces no tenía ningún sentido que eso se hiciera. ¿Qué podría pasar con el gas ahora? Bueno, con el gas hay una novedad recontra importante, Mariana, y es que el gobierno anunció ayer de manera informal y hoy ya lo han hecho formalmente, si bien todavía no está escrito, ha salido Juan José Aranguren, ministro de Energía de la República Argentina, a confirmar que va a haber un nuevo cuadro tarifario, en realidad que el gobierno va a hacer una nueva propuesta, que la propuesta del gobierno en las audiencias públicas va a ser un aumento promedio del 203%. Un aumento promedio del 203%, esto es la mitad del último tope que había propuesto el gobierno y que la Corte había rechazado. ¿Qué significa esto? Que por supuesto va a haber aumentos diferentes, va a ser distinto según el nivel de consumo que tenga cada uno. ¿Cuál fue la polémica con este asunto y con este nuevo cuadro tarifario que presentó el gobierno? Que aquellos que son de la categoría más baja, los que menos consumen, la categoría R1, que son el 56% de la población, van a tener un aumento de 237%. ¿Sí? Y los que son de la categoría más alta van a tener un aumento del 122%. Es decir, quienes más consumieron, quienes más consumen, no quienes más consumieron, perdón por el error, es una diferencia pequeña, pero en este caso hace mucho, quienes más consumen, los que están en la categoría más alta, van a recibir un porcentaje menor. ¿Qué es lo que dice el gobierno? El gobierno dice, esto no es injusto, aunque lo parezca, porque quienes más consumen ya han venido recibiendo aumentos en los últimos tiempos, y quienes menos consumen no. Y además la categoría R1, la más chica, la que menos consumen, es verdad, tiene un 237% de aumento, pero la factura va a ser de 130, 140 pesos en promedio. Es decir, sigue siendo una factura accesible. Quienes más consumen
van a tener una factura promedio de 950, 1000 pesos. De nosotros, de nuestra responsabilidad. Depende del consumo. Y también va a haber ahorros para el consumo. Esto es muy importante también. Es algo a lo que el gobierno tiene que hacer mucha referencia porque básicamente de eso se trata, ¿no? De poder tener la energía suficiente para que la Argentina funcione, para que no haya que cortar a las industrias los días de muchísimo frío. Lo que dice el gobierno es, quienes logren ahorrar un 15% o más del consumo con respecto al mismo periodo del año pasado, si sos de categoría baja, R1, vas a tener un 50% de descuento. Y si ahorras el 15% y sos de categoría alta, vas a tener un 20%. Va a ser más fácil ahorrar porque el frío se va. Sí, claro, por supuesto. Sí. O sea Bueno, que- pero Y también hay que hablar de gradualismo, ¿no? Que es por 6 meses la primera. O sea, los aumentos serán graduales hasta el 2019. Exactamente, cada 6 meses va a haber un aumento. Y esto va a ser, bueno, se supone, hoy más o menos el 80% del gas está subsidiado. Se supone que con esta propuesta, insisto, esto no es oficial, ¿por qué? Porque esto es lo que va a proponer el gobierno en la audiencia pública. Puede salir muy mal la audiencia pública, hay mucho interés político, pero en principio están coincidiendo los expertos que es razonable. ¿Y en Es el la mitad de lo 2019 que... cuánto terminaría siendo el subsidio? Bueno, se supone que en 2019 la idea es llegar justamente al precio total, que el Estado no tenga que subsidiar el precio del gas, que se termine pagando lo que se conoce como tarifa plena. Lo que pasa es que acá hay dos instancias, Mariana. Está la audiencia pública, en la cual el gobierno presenta esta propuesta, que estamos contando, que cada 6 meses aumentar, que ver hasta el 2019, y después, en octubre, está la verdadera discusión, si querés, de fondo, que es cuando se va a rediscutir todo el cuadro tarifario entero. Porque lo que hay que recordar es que la tarifa de gas, la que nosotros pagamos, se compone por muchos componentes. Uno es el componente impositivo, los impuestos, ¿sí? Que es más o menos el 20-25% de la factura, depende cuál sea la prestadora, depende de un montón de cosas. Pero el gas, propiamente dicho, la tarifa de lo que nosotros estamos pagando, se compone de 3 cosas. El precio en boca de pozo, que es lo que cuesta el gas en la generación, así como sale de los recursos naturales, ya sea comprado o sacado aquí de nuestro propio suelo. Después tenés el transporte, que es justamente lo que cuesta llevarlo del pozo hacia las ciudades. Y después tenés la distribución, que es, bueno, esos tubos de gas que llegan a los domicilios. Por supuesto, siempre estamos hablando de la gente que tiene red de gas natural. Claro. Hay una enorme parte de la población que tiene gas con garrafa. Esa es la gente más pobre y esa es la gente que siempre es más perjudicada con el último esquema de los últimos 12 años de la energía, porque claro, nosotros, los que tenemos más posibilidades económicas, los que vivimos en grandes centros urbanos, estábamos pagando el gas subsidiado, el gas que nos llegaba a nuestra casa. Y los más pobres tenían que utilizar gas en garrafa, que es mucho más cara y mucho más difícil de conseguir, incluso las garrafas sociales. Bueno, ¿qué dice el gobierno nacional con esto? Hay 8 millones de usuarios que tienen red de gas natural. Hasta ahora había 200.000 más o menos que tenían tarifa social. A partir de este esquema que el gobierno propone, va a haber 1.500.000 personas con tarifa social y mucho, la ¿no? tarifa mínima... Bastante diferencia, Sí, ¿no? sí, exactamente. Son 7 veces más de lo que había según las cifras que maneja el gobierno. Y además dice que el 56% de la población, es decir, quienes son el sector de la población que consume menos gas, va a pagar facturas de promedio 140 a 150 pesos, con esta propuesta, ¿no? Que es la que ha hecho el día de ayer. Tuvimos que hacer todo este recorrido para llegar a algo así, más equilibrado, Sí, más lo interesante justo. De hecho, hubiese ahora... sido que así hubiese salido de entrada, Sí, ¿no? seguro, pero bueno.